En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Voy a seguir, esta es la segunda charla o la segunda enseñanza acerca del corazón del hombre. Hace 8 días hablamos que el corazón del hombre era fuente de toda iniquidad. Claro, como lo dije, los que estuvieron hace 8 días y se dieron cuenta, hablamos de las reacciones de muchos. Porque es que en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escucha, más. No simplemente es engañoso. Más que todo. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y luego dice, no solamente es engañoso más que todo, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Salmo, Jeremías 17:9. El versículo 10 responde: yo Jehová, que pruebo y conozco el corazón. Pero de eso hablaremos más adelante. Hoy mi tema va a ser el corazón del hombre, un corazón de piedra. No lo digo yo. Miramos, hermanos. Sí. Ezequiel 36:26. Lo repite en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 también, pero ese es igual. ¿Okay? Os daré, leámoslo todos. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne, un corazón sensible. Un corazón de donde decía escrita la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Así que el próximo día del Señor hablaremos de el corazón de carne. Hoy vamos a hablar del corazón de piedra. ¿Cuántos de ustedes saben que antes de conocer al Señor tenían un corazón de piedra? No les entraba nada. Pero bueno, vamos a analizar ese corazón de piedra para que... Inclusive algunos tal vez todavía tienen corazón de piedra. Pero vamos a mirar, haciendo el repaso de hace 8 días. Dijo Jesús, recuerda, este es el repaso, que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, todo esto sale de dentro del corazón, que contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar, inclusive en pandemia, no contamina al hombre. Pueden contaminar el cuerpo, pero no el ser. Está bien, no dejen de lavarse las manos, porque también lo necesitamos vivos. Pero cuando vaya al cielo, el Señor nos va a preguntar, ¿te lavaste las manos todos los días? Cada 4, 5 horas, 6 horas, cada que salías. No te va a preguntar. Hagámoslo porque lo necesitamos aquí en la tierra. Pero cuidémonos no de lo que viene, del virus que viene en las manos. Cuidémonos de eso. Pero sobre todo cuidemos el corazón. Porque del corazón salen todos los males. Yo les dije hace 8 días que debíamos de estar chuleando. ¿Se acuerdan? Cuando hice lo presenté de otra manera, pero vamos a ver ahorita. Vamos a ver el mismo pasaje como el apóstol Marcos, el evangelista Marcos, lo dice. Tal vez creo que Jesús lo repitió en otra oportunidad, porque Jesús tenía la costumbre, no solamente de decir una cosa
y se acabó, ¿no? Cada rato lo estaba repitiendo, lo estaba repitiendo. En otra oportunidad, Jesús dijo y le añadió, dijo algunas otras cosas más. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y yo le daría un poquitico más, que Jesús lo enseñó. Sale el no perdón. Digan amén. Bueno. Todas estas maldades de dentro salen y son las que nos hacen daño, las que nos contaminan. Hace 8 días hablé de 3 corazones, lo ilustré con 3 corazones. Ese es el corazón que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Teníamos religión, pero no teníamos a Cristo. Cristo estaba fuera. El hombre sin Cristo tiene a Cristo fuera. No le importa lo que sea Cristo. Pero hablamos del corazón del discípulo. Cuando tenemos a Cristo, de eso vamos a seguirlo entendiendo. Aquí tenemos el corazón del discípulo, tiene en el centro de su vida a Jesús, que es simbolizado por la cruz. Pero luego pasa algo, que tenemos cristianos que están andando con un pie a un lado en el mundo y con el otro en el reino de Dios. Y tratan de caminar así, y mientras más anda, más se amplía, y tienen que decidir a qué lugar se van. Si se van al mundo o caminan con el Señor. Y eso es lo que llamamos el corazón dividido. Me temo que la mayoría de los cristianos, no todos, hemos vivido la vida cristiana con un corazón dividido. Miti, miti. Miti para el Señor y miti para el mundo. Miti para hacer la voluntad de Dios y miti para hacer lo que a mí me parece que es correcto. Eso fue lo que recordamos, eso para que no se nos olvide la lección, la enseñanza del domingo anterior. Entonces, hermanos, yo mencioné, como dije, el examen, de que leyeran esos pasajes, la lista que ustedes la tuvieran, tengan los pasajes por lo menos. Y espero que hayan hecho el chequeo de esas cosas que hemos mirado. Ustedes son buenos discípulos. Y creo que no haya nadie aquí de los que estuvo hace 8 días o los que vio por YouTube, por el canal, el mensaje, ha hecho la tarea. Bueno, y si no, prepárese por lo que viene. Nuestro lema, como dije hoy, es el corazón del hombre, el corazón de piedra. Para poder entender un poco el corazón del hombre, el corazón de piedra, vamos a hablar de lo que es el PESI. ¿Se acuerdan lo que es el PESI? El propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Ahí podemos entenderlo. Téngalo ahí. Muy bien. Vamos con eso, que va a ser interesante. Pero yo quisiera, antes, como introducción al mensaje de hoy, mencionar el hecho de que, ¿cómo lo expreso? Todos nosotros tenemos que tener un propósito en la vida y tenemos que alinearnos con ese propósito. La mayoría de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto en planeación y todo, habla de visión y misión, ¿sí? Normalmente, pero no hablan de propósito. Dios nos enseña a andar en la vida con propósito, porque el propósito es el que nos dice hacia dónde apuntamos en la vida. Dios desde la eternidad señaló un propósito, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Señaló un propósito, y en la carta de los Efesios recuerdan el propósito de Dios.
Y yo quiero vivir alineado con ese propósito que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos la eternidad pasada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la eternidad cuando Dios creó Dios allá en la eternidad hizo su plan, su propósito lo hizo. Y allá en la eternidad, en algún momento, nunca sabemos cómo fue la situación, alguno de los seres que había creado un querubín se rebeló y Dios lo lanzó, y entonces Dios preparó el infierno. Esto está preparado desde antes de la fundación. En el libro de Mateo capítulo 25 dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Es decir, para el diablo y para los seguidores del diablo. Allá en la eternidad fueron ángeles que se rebelaron. Y como miramos en Judas, en la epístola de Judas, a ellos no se les perdonó nada. Fueron lanzados al lago de fuego. Están reservados para ir allá a ese lado. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 en adelante, nos menciona dónde van a pasar los que no se hayan escritos. Ya lo amplía. No solamente los que se rebelaron contra Dios en la eternidad, sino los que no están escritos en el libro de la vida, pero están escritos en el libro de las obras, que piensan que por las obras son salvos. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia. Y espero que vamos entendiendo paso a paso lo que significa la gracia, porque de repente la decimos, pero no entendemos qué significa gracia. Gracia. Yo le pido al Señor siempre que nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que significa gracia. Es difícil. Bueno, entonces allá Dios planeó su propósito, que está en esencia en el capítulo 1 del libro de Efesios. Cuando ustedes estuvieron conmigo estudiando el año pasado la epístola de los Efesios, lo tocamos. Pero miren, hagamos un repaso sencillamente. En ese momento, Dios creó el tiempo. Esto que está aquí es el tiempo en la eternidad futura, la eternidad pasada, y miramos aquí un momentico. Aquí está la eternidad pasada a mi izquierda, a tu derecha. A tu izquierda. Bueno, a su izquierda está la eternidad pasada y a la derecha está la eternidad futura. En esa eternidad futura, Dios creó en la eternidad, digo esto para el lenguaje humano, porque es que en el lenguaje divino no hay ni eternidad pasada ni eternidad futura. Dios no vive en el tiempo. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura creó el tiempo donde nosotros vivimos. Y en el tiempo nosotros nos preparamos para vivir con Él o sin Él. Eso lo he enseñado en otras oportunidades. Ahora miramos de otro momento. Allá en la eternidad futura, el Señor quiere tener al final de todo, al final, cuando termine todo, cuando este mundo, el tiempo termine y ya no sea más, Dios tendrá, ¿qué tendrá? Una familia de muchos hijos, de millones de hijos. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9 en adelante, nos dice que una multitud que nadie podía contar. No somos los 4 del tabernáculo. En la tierra Dios ha estado preparando una familia, según el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9 en adelante, una multitud que nadie podía contar. Y cantaban y adoraban a Dios. Léanse Apocalipsis 7. Muy bien, eso es lo que tendrá al final. Una familia de muchos hijos, pero cada hijo, ¿qué dice? Conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Dios
Eso está en Romanos 8:29. A los que predestinó, a los que escogió también predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y lo he recordado, lo recuerdo otra vez, que la meta del cristiano no es ir al cielo. Ya Cristo pagó por nosotros y cuando terminemos la jornada, vamos al cielo. La meta del cristiano en la tierra, ¿cuál es? Ser transformados a la imagen de Jesús. Y eso implica obedecer a Jesús. En fin, como Jesús fue en la tierra. Así quiere tener. Eso lo tendrá en la familia en la eternidad. Y hay muchas cosas para ahí. Aquí sigamos entonces. Aquí está el tiempo, la eternidad. Dios creó el tiempo, en la eternidad pasada creó el tiempo y donde nosotros vivimos. Y aquí tenemos en primer lugar la A. Yo voy a ir de la A a la Z, tratando porque Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega es la primera y última letra del alfabeto griego, donde se hablaba. Lo que equivale en español de la A a la Z. Muy bien. En la A, al principio, en el alfa, Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a centrarnos en la tierra. Ahí creó en la tierra. Y en la tierra, eso es lo que Dios creó en la tierra. En la tierra, linda la tierra, ¿no es cierto? Como se ve desde la forma como los que volaron a la luna pudieron enfocar la tierra desde el cielo. Hermosa la tierra. Ahí, esa es la A. Pero cuando dio un paso más, no solamente creó la tierra, sino que hizo algo. En la B, creó al hombre. Y cuando digo hombre, digo en términos genéricos, para poder ilustrarlo aquí más claro. El hombre que tenemos aquí es el ser humano que es hombre y mujer, por eso es con H, hombre con H, genérico, hombre y mujer. No como nos quieren obligar a que diga ellos y ellas y ellos y ellas. Sí. En el concepto de Dios, el hombre fue creado hombre y mujer, ¿sí? Que los unió en matrimonio y todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Y yo quisiera decir algunas cositas. Este hombre que encontramos ahí fue creado a imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, fue creado por amor y para vivir en amor. Así fue creado la raza humana. Fue creada la raza humana, creada por amor y para vivir en amor. Y eso quería decir también, en tercer lugar, para vivir en la voluntad de Dios. Dios nunca creó al hombre con la intención de que viviera en forma autónoma, sin que Dios importara en su vida. Creó al hombre para vivir conforme a su voluntad. No le dio autonomía. Le dio libre albedrío, sí. Para obedecer o para desobedecer. Y dice la Escritura, entre otras cosas, los creó para alabanza de la gloria de Dios. Al terminar todo, todo será para alabanza de la gloria de Dios. Y como dice Habacuc 2:14, y la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios, de nuestra majestad. Quiero que lo entendamos bien porque entonces aquí ese fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Y yo necesito vivir conforme a su propósito. El propósito no lo establezco yo, lo establece el Señor. Y en paréntesis, eso quiere decir que en ese propósito de Dios, yo soy miembro de la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes son miembros de la familia de Dios? Levante la mano. Levántela bien, no le dé pena. Debía de saltar con gozo. ¿Sabe lo que significa ser miembro de la familia de Dios? Y vivir para siempre, por eternidad. Y Dios me permitió
ser miembro de tu familia. Por eso nos llamamos hermanos. Porque somos de una sola familia. La familia de Dios. Y yo tengo un deseo. Bueno, ya soy miembro de la familia, pero quiero ser transformado a la imagen de Dios. Pero algo más. Yo quiero que todos mis hijos sean miembros de la familia de Dios. No de por sentado de que porque son hijos tuyos, ya son de Dios. Y que porque son buenos, porque están en la casa. No, si tú conocieras a mi hijo, es una perla encantadora. No es inocente a morir. No mata una pulga por no verla sufrir. El corazón del hombre incluye a tus hijos, incluye a mis hijos, es perverso. Ama a tu hijo, pero sepa con quién está viviendo. En algún momento le saca las uñas. Y le dice, papá, yo ya tengo mayoría de edad. De aquí en adelante hago lo que me da la gana. Así me trataron de decir mis hijos. Recordando años atrás. Yo les dije, ¿saben, hijos? Ya tienen mayoría de edad, según la ley. ¿Saben? Tienen mayoría de edad. Pueden hacer lo que quieran en el mundo, aquí no. En mi casa no. En mi casa yo soy la cabeza. Con tu mamá. Y aquí en la casa hay uno que, ¿cómo es que llama ese que se burla de eso? ¿No? Exacto. ¿Cómo es que llama? Andrés López, exacto, que se burla de eso. Tiene motivos, pero es la verdad. Es un sarcasmo, pero es cierto. Yo no dudo que mi hermano Vicente Zárate educó a sus hijas lo mismo. Cuando estaban niñas, y que tú conociste al Señor, ellas fueron criadas en el temor del Señor. Y caminaron al Señor y venían a la iglesia. Normal. Ya se casaron, formaron su hogar, pero mientras que estaban en la casa hacían la voluntad de Vicente y de Connie. Yo no sé si tú eres permisivo. Permisivo con lo que no es tuyo. Porque ¿qué tiene el hombre que no haya recibido? Todo es del Señor. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan completamente. Entendamos eso, que no quiero detenerme, eso es para la iglesia infantil y para los padres, para todo el ministerio que tenemos de iglesia infantil. Sigue creciendo. El hombre fue creado principalmente, como dije, para vivir en la voluntad de Dios. Y al vivir en la voluntad de Dios, vivía para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Pero en el camino, no sé cuánto tiempo, la Biblia no lo dice. Vamos al punto C. Le dio por qué. Por rebelarse. Se apartó del Señor. Y ahí les dejo la imagen, porque ahora entro. Después se la completo. Ahora la dejamos ahí. ¿Está bien? Y eso es la caída, lo que se llama la caída. Lo que los teólogos han llamado la caída. Es bastante fuerte. Es la depravación. Los teólogos han llamado, especialmente Calvino llamó, la depravación total del hombre. En el momento en que el hombre se apartó de Dios y fue rumbo al infierno, el hombre sin Cristo va rumbo al infierno. Es decir, no solo rumbo al infierno, ya vive en el infierno aquí en la tierra. Por eso muchas personas le dicen, no, ¿qué más infierno que el que está viviendo? La verdad es que ya comenzó el infierno, ya lo está viviendo. Porque uno vive el infierno cuando se separa de Dios o cuando no anda en comunión con Dios. Ya empieza a dar los frutos del infierno. A muchos no les gusta que se hable del infierno, pero es que eso no lo creé yo. Yo estoy aquí para anunciar lo que Dios decretó
lo que Dios hizo. Si a alguien no le gusta el infierno, reclámele a Dios. Y ¿sabe qué le va a decir el Señor? Es que yo no te creé para allá, te creé para vivir para mí, pero si tú quieres hacer lo que te da la gana, pues sigues tu camino. Juan 3 tiene una enseñanza muy linda que no voy a tocar en ese. Jesús dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué no vino para condenarlo? Porque ya estaba condenado. Jesús vino a un mundo condenado, a un mundo sin esperanza, para traer esperanza. Entonces, hermanos míos, ahí vamos a terminar ahí, Pachito. Terminamos ahí y vamos con los textos que continúan en ese momento. Miremos entonces en esa caída vertiginosa que tiene nuestro amigo. En Efesios 1, 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre delante de Dios? ¿Muerto en qué? Muerto. ¿Cómo se ponen los muertos? Hielos, fríos, tiesos. Como les dije tantas veces que les he dicho, como decía el poeta, no son solamente muertos aquellos que duermen en la tumba fría, muertos también son aquellos que tienen muerte al alma y viven todavía. Pero el alma está muerta, no tienen vida. Y ahí vamos a mirar varias cositas que son un poquitico espeluznantes. Porque sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo fue? Antes de conocer al Señor. La vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos viven antes de Cristo? No, ¿cuántos viven? ¿Cuántos viven después de Cristo? La historia se repite, el mundo, no solamente el calendario se repite en antes y después de Cristo, sino la vida cristiana también. La vida del ser humano, mejor, ¿no? Se vive ahí. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo viven los que están sin Cristo? Conforme a la corriente de este mundo. ¿Qué más? Conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no conocen al Señor. Y sigue diciendo, entre los cuales también, vuelve y se lo repite vez tras vez el apóstol Pablo, o mejor el Espíritu Santo a través de Pablo lo repite, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la naturaleza humana, de la carne. Aquí habla la carne en el Nuevo Testamento como concepto de naturaleza humana, haciendo la voluntad de la naturaleza humana, de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así, ahí nos encontró el Señor. Todos nosotros muertos completamente. El corazón del hombre en esa condición se convirtió en un corazón de piedra. La rebelión del hombre es total. Mire, por ejemplo, lo que dice en Romanos 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué radiografía que hace el Espíritu Santo del corazón humano. Es una radiografía espeluznante. Así vivía yo. Hace cerca de 62 años, así vivía. Como dice la Escritura, por naturaleza éramos enemigos de Dios. ¿Sabes de eso? Yo nunca he sido enemigo, dice alguien. Dice que éramos enemigos de Dios. Siendo enemigos, Cristo murió para reconciliarnos. Por ejemplo, Romanos 5:8, creo que sí está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y la palabra pecadores significa enemigos de Dios, porque un pecador es enemigo de Dios. Otras versiones antiguas traducían enemigos de Dios. Pero aunque éramos enemigos o pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nosotros éramos en ese tiempo, y hay mucho para ampliar. No solamente el hombre como consecuencia, porque por naturaleza es así, es incapaz de volverse a Dios, como dice el Señor Jesucristo en Juan 6:43. Y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Gracias a Dios, adelanto un poquitico el sermón, en mi testimonio, en mi vida, cuando el Señor tuvo a bien alcanzarnos a mi esposo y a mí la misma noche, nosotros nos fuimos a la iglesia, al grupo de cristianos, para entregarnos a Cristo. Fuimos por cumplir una promesa que le habíamos hecho a mi mamá, de ir. Pero teníamos después, como yo decía, en eso le decía a Mecha, porque Mecha nunca había ido, ella era una católica aferrada. Le decía, mire mi amor, ese es un grupo que van como unas 10 personas nada más. Un grupo chiquito, porque así eran las iglesias de ese tiempo. Parecía iglesia después de la pandemia. Y eso que no había pandemia ya, o en la pandemia. Algunos están así todavía en la pandemia. Y así vivíamos en ese tiempo. Una iglesia pequeña, de 10, 15, 20. Una iglesia que tenía 50 miembros, era una mega iglesia. Fue paso a paso que empezaba. Y hoy ya somos respetados. En ese tiempo no había nada que hacer. Yo le dije, mi amor, más bien, como ellos cierran los ojos para orar, cuando cierran los ojos nos vamos para cine. Y miramos la película y todo en el teatro, todo eso. La historia es larga, solamente para resumiendo así. Así nos fuimos, así que no fuimos con la intención de conocer a Jesús, pero estando ahí sin intención, de repente vino una gracia del Señor en la vida de Mecha y la mía. Yo caí de rodillas, luego mi esposa también. Entendí, comprendí de una manera interna, sin saber cómo, lo que era el amor de Dios, que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y tuve la imagen, la sensación de ver a Cristo crucificado, derramando sangre, y una gota de sangre cayó sobre mi cuerpo. Eso era la de Mecha también, ¿no? Yo no vi por ella, pero cayó sobre los dos, realmente. Y ahí me entregué al Señor esa noche. ¿Qué cine ni qué? Nada. Desde ese tiempo, rara vez voy al cine, porque es que no hay mucho que ver. No. De repente cuando quiero ver cine lo veo entro por YouTube y busco películas cristianas. De repente. Porque ni esas se ven ya en los teatros. Años atrás, por ejemplo, se presentó Ben-Hur, se presentó Quo Vadis, se presentaba Los 10 Mandamientos,
y unas cuantas películas se presentaban. La película Jesús se presentaba. Muchas cosas. Hoy en día ya eso en cine no existe. ¿Quién va a ir a ver la película Jesús de Nazaret? ¿Quién va a ver? Nadie, ¿verdad? ¿Quién va a ver Quo Vadis? Es una película que tiene que ver con Pedro cuando Dios lo llamó, cuando huía. ¿Quién va a ver Ben-Hur? Que daban la vida por Cristo en los circos. Todo. ¿Quién va a ver los 10 mandamientos? ¿No? ¿Cuáles 10 mandamientos? Eso no existe ya. Ni siquiera para los evangélicos existe. Triste, ni siquiera para que ustedes los aprendan de memoria. Sigo insistiendo. Léanse Éxodo 20. Ahí los van a encontrar. Y creo que están ayudando, ¿no es cierto? Dieron los 10 mandamientos a la entrada. Todos tienen los 10 mandamientos, levanten la mano. Ya, ok, los tienen. Léanlos, se los dimos para que los lleve a la casa en el bolsillo, para que no abra la Biblia. Porque tal vez cuando salga de aquí ni la Biblia la lleva, ni la Biblia la abre. Entonces por lo menos en el bolsillo se la tiene para que esté repasando los 10 mandamientos. Así que, aunque éramos enemigos, Cristo, aleluya, murió por nosotros. No solamente el hombre no quería volver a Dios, sino que el hombre es incapaz de someterse a Dios, como dije con los 10 mandamientos. También el hombre es capaz de cometer los más atroces crímenes. Por ejemplo, para mencionar unos 2 o 3. Hitler. ¿Cuántos mató Hitler durante los años que fue? Más. Eso de judíos, pero es que mató gitanos y mató un montón de gente. Solamente se habla de los judíos que quería tener la solución final y acabar con todos los judíos y mató 6 millones. Se cree que más, se cree que menos, pero alrededor de 6 millones de habitantes. Una persona, y tristemente, aquí tengo que dar una palabra, tristemente elegido con el voto de los cristianos de ese tiempo. Porque votaron por él, pero no conocían su corazón. Los cristianos de la época, Alemania era una nación cristiana, fueron los que lo llevaron al poder. Y lo defendieron. Después, los jóvenes cristianos se hicieron soldados de Hitler. Y con ellos se levantó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta perversión puede haber en el corazón? Hermano, tu corazón y el mío es capaz de llegar a cualquier perversión si no es por la gracia de Dios. Lo que llamamos la gracia general. Dios detiene a muchos hombres y a las mujeres para que no se desvíen. Pero Dios también nos da la gracia especial. Y esa gracia especial es la que nos lleva a Cristo. La gracia general para toda la raza humana. La gracia especial para los cristianos. Sin embargo, en el corazón de cada ser humano hay un corazón perverso, malvado, engañoso. Precisamente algunos me están diciendo, pastor, ¿y por qué hay que votar? No sé por qué. La verdad, cuando me preguntan, ¿pero ya tiene candidato? Tengo que decir no. Yo les dije que, no sé si les recordé, les dije que hace como 20 días me llamó Scott Meyers, que vive en Estados Unidos. Es el coordinador para América Latina del desayuno presidencial de Washington, que soy parte de su equipo. Y me dijo, pastor, está fulana de tal, una persona me nombró, no voy a dar nombres, que va a ser candidata y me están preguntando si usted lo apoya a esa persona. Y yo le dije, hermano, no. ¿A quién apoya? A ninguno. No tengo a quién todavía. Debo votar. Porque no votar no ayuda.
voy a votar por el que yo piense que es el menos malo de los malos. No el más bueno, sino el menos malo. Si a ese lo quiere llamar bueno, ya llámalo, cámbiale. Estamos en la deconstrucción del lenguaje, llame a lo malo bueno. Entonces, no hay problema. Pero solamente para advertir una cosa pequeña, desde este púlpito, desde este auditorio, no se va a promover ningún candidato a ningún cargo. Aquí adentro no se, ya me han dicho varios que repartir bola, no, nada. De esas puertas para acá no. Pero y en la calle, bueno, y ahí no puedo yo impedirlo, porque en la calle cada uno tiene libertad, yo no puedo impedir. Si van allá, si alguien sale, si ustedes salen y en la calle hay alguien repartiendo eso, no tiene nada que ver con la iglesia, con el tabernáculo de la fe. Tiene esa libertad de hacerla, pero no con nuestro apoyo. Me preguntarán entonces cómo nos va a orientar. Yo no sé todavía. Yo prefiero hacerlo personalmente. Y después hablaría con algunas personas personalmente, pero no ahora todavía. Hay una historia que a mí me toca las entrañas, me toca el corazón. De un hombre que lo llamaron Desquite. Algunos tal vez recuerdan la historia de Desquite, tal vez nadie no entiende. Yo la conocí desde su génesis completamente, hasta que tuve noticias, hasta que lo mataron. Este hombre se llamaba William Aranguren. Vivía a 50 metros de la casa donde mi papá y yo teníamos el taller de sastrería. Y teníamos una relación cercana con su familia. A él le mataron el padre, le mataron un hermano, le confiscaron todo lo que tenía, le robaron todo, el gobierno de entonces, de los años 50, era una situación difícil. El muchacho, sin saber qué hacer, se fue al ejército, pensando que en esa desorientación iba a encontrar paz. Pero cuando salió, no encontró paz allá, y ahí viene la cuenta que la historia que les voy a contar al final. Unos años atrás, el famoso nadaísta Gonzalo Arango escribió una elegía a Desquite. Son 5 páginas que no las voy a leer. Voy a extractar algunas cositas de lo que él decía de Desquite. Decía, ¿quién era en verdad? Su filosofía, por llamarla así, era la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se la enseñaron. Él habría dicho, yo no tuve escuela. La aprendí en la violencia a los 17 años. Allá hice mis primeras letras. Mejor dicho, mis primeras armas. Con razón se había hecho guerrillero de la época. Siendo casi un niño, no para matar, sino para que lo mataran. Para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. En adelante este hombre, o mejor este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino, etcétera, 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 porque es largo todo este. Yo voy al final casi. Entonces, después de que mataron a Desquite, ¿a dónde irá? Bueno, la tierra que manchó con su sangre y de sus víctimas, la tierra que no es vengativa lo cubrirá de silencio y olvido, lo que decía Gonzalo Arango, como un gran nadaísta. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma, en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal que solo decía, esta es mi vida, el fusil. Nunca la vida fue tan mortal
para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Y termina con esta expresión casi profética o profética. Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Usted lo puede encontrar en YouTube. Elegía a desquite. Ahí está todo el capítulo. ¿Por qué digo que me toca las entrañas? Por una parte de la historia muy sencilla. Cuando él salió del ejército, fue y le dijo a mi padre: señor Pardo, sabía que mi padre era el coordinador de las guerrillas en la ciudad. Y le dijo: señor Pardo, necesito un fusil. Me voy para el monte, voy a pelear. No podemos aguantar más esta situación que estamos viviendo en el país, esta violencia desastrosa y aterradora. Mi padre le dijo: pues voy a ver cómo se lo consigo. Llamó a alguien y le dijo: señor Pardo, yo tengo un fusil, pero había que ir un poquito lejos de Ibagué, bien arriba, en La Pola. En el año 55, más o menos. Y le dije: papá, yo voy y lo traigo. Y entonces me dio la plata y me fui allá para traerlo. Fueron unas peripecias muy grandes. Para hacer la historia larga, llegué a la casa con el fusil a medianoche. Y al día siguiente, papá llamó a desquite. Le dijo a William, porque ahí no se llamaba desquite, se llamaba William Aranguren. William, ya tengo tu petición. Yo salí feliz con el fusil en mis manos. Y le dije: desquite, William, aquí está el fusil que tanto quieres. Salva a Colombia. Le entregué el fusil a un hombre que tenía aparentemente un buen corazón, pero que fue capaz de las más viles historias de Colombia. Lo recordé esta semana, iba con Javier, me acordé de todo. Y busqué enseguida en Google y ahí encontré, se lo leí. Iba con Luis Fandiño. Le pedí nuevamente perdón al Señor por haber sido instrumento. Pero era que estaba engañado. Yo no sabía nada. Digo que el ser humano es capaz de llegar a lo peor en la tierra con el corazón que tiene. No importa. Para mí, William era un joven elegante, era muy bien parecido, elegante. Hay de la familia cercana que teníamos una relación muy bonita con ellos. Así que, ¿qué se podía hacer? Allí en el monte él aprendió a matar. Él fue modelo para mí desde mi adolescencia. El corazón del hombre es de piedra, es duro. Por eso necesitamos predicar el evangelio a cada criatura, porque hay esperanza para ellos. Hay esperanza. Yo no conocía a Jesús en esa época. Vivía en un mundo de desesperanza. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo porque es el único camino que tenemos. La única esperanza que el ser humano tiene es Jesucristo. No hay nadie más. Yo estuve en Florencia, Italia. Hace unos años atrás fui con mi esposa y otros hermanos de aquí de la iglesia. Creo que vivíamos en el barrio Santa Fe, todavía. Cuando estaba la iglesia estaba allá. Fuimos a Florencia, Caquetá. Y nos llevaron para mirar a Florencia, Caquetá, Florencia, Italia.
que Florencia Caquetá es un pueblo que también me acuerdo porque allá viví con mi padre. Siempre queda grabado. Hace mucho tiempo que no voy. Fuimos a Florencia, Italia, para ir a unos lugares, a un lugar especial donde estaban las obras sin terminar de Miguel Ángel. Un sitio muy especial, muy lindo, porque tiene una historia hermosa. Él traía los mármoles, las piedras de mármol las traía. Y cuando veía una piedra de mármol comenzaba a taladrar, a taladrar, a taladrar. Dicen que alguna vez alguien se le dijo, ¿y qué está haciendo, maestro? Dijo, estoy ayudando a que salga esa imagen que está dentro. Todo lo que él hacía era sacar lo que él veía que estaba dentro. Hay una imagen ahí, una escultura muy hermosa, que es el David de Miguel Ángel, un joven, muy hermosísima la figura. Parecía que andaba, que hablaba, que vivía, pero me acerqué a tocarla y estaba fría. Era piedra. Por más hermoso que sea, está frío, duro. Ese es el hombre sin Cristo. Así éramos tú y yo sin Cristo. En esa condición tan lamentable nosotros nos encontrábamos. Pero gracias a Dios, Cristo vino a esta piedra fría, dura, sin sentimiento. Tocó mi vida y me dio vida. Vino a tu vida, pasó por tu lado, tocó tu vida y te dio vida. Y por eso hoy tienes vida. Bendito el nombre del Señor. Bendice al Señor. Dígale gracias por darme vida, Señor. Alentaste en mí otra vez el soplo de vida. Y hoy tengo vida. Pero Dios quiere su corazón no dividido. Hermanos, no nos salvó el Señor para tener corazones divididos. De ninguna manera. Hermanos míos, no solamente es duro, es insensible. Hay corazones de cristianos que son corazones insensibles. La historia de David, por ejemplo, es una historia muy hermosa, pero también muy ilustrativa de la verdad. Juliana nos leyó el Salmo 51. ¿Sabe cuándo se escribió y quién lo escribió? Lo escribió David. ¿Sabe cuándo lo escribió? Después de que Natán le reveló su pecado por la muerte de Uría Eteo y el adulterio que había tenido como resultado del adulterio que había tenido con Betsabé. Ustedes pueden leer esa historia en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Y cuando él reconoció su pecado, se fue al templo y escribió el Salmo 51. Tengo en mis manos una forma diferente del Salmo 51. Del poemario, el Salmo 51, del Salterio Poético Español del siglo XVIII. Todos los salmos están escritos en forma poética. Dice así: Señor, misericordia, a tus pies llega el mayor pecador, mas ya contrito, que a tu infinita paternal clemencia pide humilde perdón de sus delitos. Perdóname, Señor. Oye, piadoso, el doliente clamor de mis gemidos. Según la multitud de tus piedades, lava las manchas de mis muchos vicios. Lávalas más, Señor. Haz que tu sangre borre y no deje más de mis delirios, que tu gloria de haberlos perdonado y mi dolor de haberlos cometido. Conozco mi maldad, veo que es grande, que no puedo ocultármela a mí mismo, y sé que si tu sangre no la borra, ha de ser para siempre mi suplicio. Pequé, mi Dios,
En tu presencia osada te insulté. Fui tu enemigo. Mas perdón, justifica tus promesas y venza la piedad de tus juicios. Sé que soy delincuente. ¿Más que mucho? Sí, vengo de un origen tan indigno, si nací de mi madre en el pecado y de un semen infecto y corrompido. Mas tú que la verdad amas, piadoso, te has dignado mostrarme compasivo, de tu sabiduría los decretos y de la confesión el beneficio. Allí me rociarás con el hisopo, con la sangre preciosa de tu Hijo. Me lavarás y quedaré con ella más blanco que la nieve y más blanco que el armiño. A mi oído también darás entonces con tu perdón consuelo y regocijo, y mis huesos exámenes y yertos serán ya de tu cuerpo miembros vivos. Aparta pues tu vista de mis culpas, vuelvan tus ojos a mirar a Cristo, y lávame, Señor, con esa sangre que pródigo derrama hilo en hilo. Un puro corazón crea en mi pecho, y tan puro que sea de ti digno. Mi espíritu renueva, y haz que sea tan recto como injusto fue el antiguo. No me arrojes, Señor, de tu presencia, que eres nuestra salud, guía y camino. Alúmbrame tu luz y no me quites de tu Espíritu Santo el dulce auxilio. Vuélveme a la alegría de tu gracia, vuélveme a reconocerme por tu Hijo. Confírmame en tu amor, que ya siempre te sirva fervoroso y sometido. Tu santo nombre alabarán las gentes, tus sendas mostraré ya yo a los inicuos, y admirando tu gran misericordia, se te han de convertir aún los impíos. Oh Dios de mi salud, Dios de mi clemencia, líbrame del mortífero atractivo de la carne y la sangre, y tu alabanza mi lengua entonará todos los siglos. Tú, Señor, abrirás mi torpe labio, este labio que tanto te ha ofendido, mas ya ferviente cantará tu gloria, con cánticos amantes, gratos himnos. Porque si tú quisieras otra ofrenda, ninguna te negará el ardor mío. Pero no quieres tú más holocaustos que un puro amor, un ánimo sumiso, un espíritu fiel y atribulado. Para ti es el más digno sacrificio, y nunca has despreciado los clamores de un corazón humilde y compungido. Señor, pues amas y deseas tanto salvar a tu Sión, dispón benigno que en la inmortal Jerusalén de mi alma se labre de tu amor el edificio. Aceptarás entonces las ofrendas, el holocausto que te son debidos, y de tu altar mi corazón pendiente, y arderá incesante sacrificio. Es un hermoso poema del Salmo 51. Hermanos, oremos. Dios se acercó un día a ti. Ponte de pies. Te vio yerto, duro, insensible, frío, y te dio un nuevo corazón. En su nombre, Señor.